Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos un jueves más, ya el último del año, a este ciclo de conferencias que organiza la Universidad de Sevilla y el Ayuntamiento de Carmona. En primer lugar, permítame que salude a los miembros de la mesa. A mi derecha, don Antonio Ampliato Briones, que es catedrático de Expresión Gráfica Arquitectónica de la Universidad de Sevilla y va a ser la persona encargada de que nos haga disfrutar esta noche. Y digo disfrutar porque, bueno, a la gente de Carmona siempre nos gusta que nos hablen de Carmona. Y cuando nos hablan de la importancia de Carmona a nivel histórico o de la importancia del patrimonio que tiene nuestra ciudad, pues siempre nos agrada. La verdad que todas las conferencias nos han gustado, pero esta seguro, lo digo ya de antemano, nos gustará mucho más. Como decía, don Antonio, que será presentado por la persona que todo el mundo conoce y está a mi izquierda, que es don Antonio Caballo Rufino, que es codirector de este ciclo de conferencias, junto con don Manuel González, que esta tarde, pues por motivos de agenda personal, no puede acompañarnos con nosotros. Solamente yo, agradecer, como todos los jueves, a todos y cada uno de las personas que hacen posible este ciclo, empezando por la Universidad de Sevilla y su rector, los profesores que disertan jueves tras jueves de temáticas tan variadas como la que hemos podido disfrutar hasta el día de hoy, de los directores del ciclo, don Antonio y don Manuel, personal de la biblioteca, María Ángeles y Rafa, Televisión Carmona y Circuito Sonido, por supuesto todos ustedes que nos acompañan y hacen que le demos sentido a todas y cada una de las actividades que desde esta delegación organizamos. Actividades que, como dije la semana pasada, pero quiero recordar esta semana, pues engloban esta temporada lo que es la Navidad. Y quería hacer mención de algunas actividades que sí me gustaría recalcar, como es un concierto que tendremos el día 18 de diciembre en Santa María, a cargo de la Orquesta Barroca del Conservatorio de Sevilla. El día 22 de diciembre, el tradicional concierto a beneficio de Cáritas Parroquiales y las parroquias de Carmona, que será a cargo de María José Santiago con una zambomba que la acompañará. Tendremos el día 26 la presentación de una nueva banda de música, como es la banda Maestro Manuel Fernández Manzanar, que abre sus puertas a todo y cada uno que quiera formar parte de ella. El día 2, por la mañana, la rondalla antigua Tuna de Carmona estará aquí a mediodía, y por la tarde, a las 8 de la tarde, la Coral Virgen de Gracia en la iglesia de Santa María dará otro concierto. Y el día 3 habrá también un concierto del grupo musical Ciudad de Carmona en el auditorio de Itasa, a mediodía también, a las 12:30. Aparte de estos conciertos, pues tendremos también actividades literarias. Mañana mismo presentamos un libro en la biblioteca. El día 23 se presentará otro libro. Tendremos actividades para niños y un sinfín de exposiciones, que una de ellas es el barroco en la provincia de Sevilla, que podemos disfrutar de ella ya en la Casa de la Cultura. Una de fotografías antiguas de Carmona, que también nos gusta a todos mucho, que abrirá sus puertas el día 26 en el Museo de la Ciudad, a cargo de Ana Idillo, que todos la conocemos. Y pues yo creo que podremos disfrutar de mucha cultura en Carmona durante este tiempo. Agradecer nuevamente tanto al profesor Antonio Ampliato como a Antonio Caballo, que estén con nosotros esta noche, y a todos vosotros, sean bienvenidos y muchas gracias por asistir. Buenas noches, señor concejal, queridos amigos de Carmona. Es impresionante el dinamismo de la actividad cultural del excelentísimo Ayuntamiento de Carmona, pensando en todos ustedes. Y también pensando en todos ustedes este ciclo. Es un debate que tenemos el señor concejal y yo, que yo pretendo pues marcar todo lo que es la amplitud del conocimiento al que atiende nuestra institución académica, la Universidad de Sevilla, pero evidentemente no olvidar de ninguna manera Carmona. Hemos hablado en una de las conferencias primeras este ciclo de la tierra de Carmona,
y hoy vamos a tratar de un tema muy querido, argumentos a Carmona no le faltan, y para hablar con orgullo y justificado orgullo de, en este caso, de la riqueza patrimonial. Hay algo que es tónica común en las conferencias, que quienes vienen a hablar de ellas son los mejores de entre los mejores, y el caso de mi querido amigo y compañero don Antonio Ampliato. Ya se le ha identificado su categoría académica como doctor arquitecto y catedrático de expresión gráfica arquitectónica en la Escuela de Arquitectura de nuestra Universidad de Sevilla. Yo no sé cómo describir y por qué orden Antonio, si como arquitecto humanista, o yo creo que incluso a la inversa, como humanista arquitecto. Ha dedicado toda su vida a lo que es el estudio y la recuperación patrimonial, y muy concretamente pues está ahora trabajando él y todo su magnífico equipo pluridisciplinar precisamente en la ciudad de Carmona. Se ha ocupado de dos ámbitos muy significados en nuestro territorio andaluz. Por una parte, se ha ocupado del Renacimiento y se ha ocupado también a lo largo de su brillante trayectoria académica, de la arquitectura gótica. Empezó trabajando en el Renacimiento, de tal manera que su primera monografía se titula Muro, Orden y Espacio, la arquitectura del Renacimiento andaluz. A partir de ahí trabajó sobre todo lo que son las dos grandes cimas de, si quieren ustedes, las dos grandes sagas de arquitectos andaluces. En primer lugar trabajó sobre el que fue maestro mayor de la Catedral de Sevilla, que intervino también aquí en Carmona, que es Hernán Ruiz II. A él se debe, por ejemplo, sin ir más lejos, la parte, el cuerpo de campanas de la Giralda de Sevilla. Él trabajó, por ejemplo, en una monografía, una edición facsimilar sobre el manuscrito de Hernán Ruiz II. Luego trabajó y publicó el proyecto renacentista en el Tratado de Arquitectura de Hernán Ruiz. Trabajó también en la segunda de las grandes figuras del Renacimiento andaluz, que es Andrés de Vandelvira, de nuevo de una saga de arquitectos que pudo proyectar su experiencia y su sabiduría arquitectónica a partir de apoyos fundamentales. Son dos arquitectos prácticamente contemporáneos, a partir del apoyo de Francisco de los Cobos como secretario de Estado de Carlos V. No ha abandonado ese ámbito de lo que es el estudio del Renacimiento, pero sí ha sumado a él el estudio de la arquitectura gótica. En relación con ese ámbito, él participó en una tarea que desembocó en una obra colectiva, la Catedral Gótica de Sevilla, fundación y fábrica de la obra nueva. Luego, en esa misma línea, trabajar sobre el denominado gótico catedralicio sevillano. Tuvimos el honor y la alegría desde el Secretaría de Publicaciones, ahora Editorial Universidad de Sevilla, de publicarle a él, a su equipo, la monografía sobre la prioral del puerto de Santa María, porque me voy a quedar yo con las ganas, aunque quisiera también colaborar, de conducir la nueva publicación sobre la iglesia, que estábamos hablando de ello, hay que darle su pleno y rotundo título de Iglesia Prioral de Santa María de Carmona. El profesor Ampliato dirige un equipo de investigación pluridisciplinar que bueno, están todos los que deben estar. Les voy a citar pues a Alfonso Jiménez Martín como maestro de maestros, don José Antonio Ruiz de la Rosa, que fue conferenciante también en nuestro ciclo, que dirigió el último ya publicado, el 9º Congreso de Historia de Carmona, don Francisco Pinto, don Juan Clemente Rodríguez Tevez, que me acompaña esta noche, don Miguel Ángel Tabales y otros muchos de este nivel, de esta altura. Enfoque y tratamiento pluridisciplinar de gentes que quieren a Carmona porque las conocen y lo conocen profundamente, y además están contribuyendo a que los conozcamos, y ya lo veremos esta noche, mucho mejor.
Y estamos hablando de un tema que no es un tema baladí. La Catedral de Sevilla es una obra, a todos ustedes les resulta familiar, pero es una obra absolutamente excepcional, muy novedosa en su planteamiento, constituye realmente un unicum dentro de lo que es el gótico tardío. Es una iglesia catedral, la cual, como dice el profesor Ampliato, se utiliza el lenguaje gótico con mucha sensibilidad y con una clara personalidad diferenciada de otros ámbitos. La Catedral de Sevilla, y ya desde un primer momento quienes fueron sus artífices, tanto el Cabildo como los maestros mayores, tuvieron una especial sensibilidad por extender este planteamiento novedoso en todo lo que es el antiguo reino de Sevilla, y de ahí ese término acuñado, ya consolidado, de gótico catedralizo sevillano, para referirse a otras iglesias que siguieron el modelo de la de Sevilla. Me estoy refiriendo, ya hemos citado la Prioral del Puerto de Santa María, podemos citar la de Jerez, la Catedral de Jerez, Utrera, Morón, Medina Sidonia, Tarifa, Aroche, con influencia en otras muchas iglesias, pero sobre todo y muy especialmente el caso de la iglesia prioral de Santa María de Carmona. Aquí intervinieron los mismos maestros de obra que intervinieron en la Catedral de Sevilla. Es una iglesia donde intervinieron Juan de Oces, el maestro Alonso Rodríguez, también el propio Diego de Riaño, el arquitecto que se encargó de culminar las obras y que le dio su sentido, su primera y fuerte personalidad. Tenemos la suerte de que el equipo de trabajo que dirige el profesor Ampliato está culminando un proyecto de investigación de excelencia financiado por el Ministerio Español de Ciencia y Tecnología, que esperemos que sus resultados definitivos vean la luz el año próximo. Estamos pensando incluso con el señor concejal en organizar un ciclo de conferencias monográfico sobre las aportaciones de sus trabajos sobre la iglesia prioral, y hoy lo que van a tener ustedes, la primicia, la fortuna, porque le digo que es el maestro que más con mayor conocimiento de causa les puede hablar de ese tema, el profesor Ampliato. Van a tener ustedes hoy la primicia de que les hable de forma sintética de los últimos resultados obtenidos, como le digo, de este trabajo, que pondrá mucho más en suerte y hará mucho más rotunda la evidencia de la majestuosidad de la iglesia prioral, que todos ustedes como gentes de Carmona pueden disfrutar y pueden sentir el legítimo orgullo por ello. No me queda nada más que agradecer a mi querido amigo y colega Antonio Ampliato su presencia aquí, y a todos ustedes también su atención. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Muchas gracias al señor concejal de Cultura y a Antonio Caballos por esta invitación y por esta posibilidad de estar aquí, que para mí y para todo el equipo supone algo muy importante, porque realmente, si tiene un sentido la investigación, es precisamente la posibilidad de extender el conocimiento y los descubrimientos a la gente que realmente vive más intensamente y más cercana a aquello que se está estudiando. Y en este caso, la iglesia capital, la iglesia mayor, ¿no?, de la ciudad. Quiero empezar esta conferencia mencionando algo que quizá se pueda entender como un lugar común, pero que enseguida comprenderán ustedes que no se queda en esa idea de un lugar común, sino que en el caso concreto de la iglesia sobre la que trabajamos, tiene un sentido profundo, ¿no? Y se trata del paralelismo que
que existe entre la intensa relación, la íntima relación y el paralelismo que existe entre las ciudades de Sevilla y de Carmona, o de Carmona y de Sevilla. Es probablemente la cercanía territorial, pero también una forma de entender la vida, una forma de entender el urbanismo, una forma de entender la historia y el arte, ¿no? Han sido en gran medida vidas paralelas y para los que hemos nacido en Sevilla y amamos Sevilla, venir a Carmona es como ir como a la esencia de lo que uno recuerda y ha sido el paisaje que ha tenido desde pequeñito, ¿no? Son dos imágenes de un dibujante del siglo XVI que recorrió España a las órdenes de Felipe II, Antón de Vinguerde, y que dibujó muchas de las mejores ciudades, de las mayores ciudades de España. Arriba tenemos la ciudad de Carmona y en el centro se ve el Alcázar y la perspectiva no permite una visión excesivamente diáfana, pero también se ve la iglesia de Santa María y abajo la ciudad de Sevilla vista desde la colina del Aljarafe, ¿no? Este paralelismo, esta cercanía, sobre la que evidentemente se podría hablar mucho, pero me interesa simplemente introducirla o mencionarla como una introducción a algo que en concreto y por lo que se refiere a nuestro objeto de estudio es un paralelismo profundo, que es el que existe entre las iglesias de Santa María de Carmona y la iglesia catedral de Sevilla. Ahí vemos unas imágenes, a la izquierda es la imagen de la iglesia de Carmona, a la derecha la iglesia de Sevilla. Existe evidentemente una gran diferencia de dimensiones, de tamaño, pero dentro de esa diferencia de tamaño, la estructura arquitectónica, la estructura del espacio es muy similar, ¿no? Esta impresión, esta primera impresión que producen las dos iglesias cuando entra uno en ellas, ¿no? Tiene lógicamente un sentido histórico, pero que vamos a entrar a continuación a desgranar más esta idea. Pero es curioso porque a medida que hemos ido desarrollando la investigación, evidentemente nuestra investigación busca datos específicos, concretos, busca encontrar o desentrañar un poco la lógica, la estructura profunda de la iglesia, de su arquitectura, de su espacio, ¿no? Y no necesariamente nos entretenemos en un cierto anecdotario sobre paralelismo que puedan existir entre las iglesias, pero es que continuamente nos vamos tropezando con esos paralelismos. Es que vemos las dos plantas de los conjuntos, el de la izquierda el de Carmona, el de la derecha el de Sevilla, lógicamente el de Carmona más reducido de tamaño, ¿no? Los dos edificios se asientan encima de antiguas mezquitas, los dos conservan su patio de los naranjos, el patio de los naranjos de la antigua mezquita, y el buque de la fábrica se desarrolla sobre la iglesia. Las dos iglesias empezaron su obra por los pies. Los pies de la iglesia son la parte inferior de la imagen, en la fachada principal, como se llama normalmente, se refiere uno a esa parte de la iglesia de esa manera. Los dos empezaron por los pies, cosa que no es nada habitual y que realmente supongo que no hemos llegado realmente a descubrir la última razón, pero puede haber causas diferentes en los dos casos, pero no deja de ser un paralelismo absolutamente claro, ¿no? Los dos espacios principales, es decir, los dos grandes recintos de 3 naves en el caso de Carmona, de 5 en el caso de Sevilla, son de una arquitectura tardogótica, con un ligero desfase en el tiempo, puesto que Carmona se hace a imagen de Sevilla y hay un desfase. Entonces, digamos que Carmona en su cabecera llega a tener una manifestación de un gótico más avanzado, casi ya de transición al Renacimiento, mientras que en el caso de Sevilla esa transición al Renacimiento se está produciendo más bien en la periferia. Los maestros que están interviniendo en ambas iglesias, como muy bien nos ha dicho Antonio Caballos, son los mismos. Es decir, la iglesia de Carmona está diseñada, está proyectada por los arquitectos de la Catedral de Sevilla, como era una práctica habitual en las iglesias del arzobispado.
Así, cuando la Catedral de Sevilla es una iglesia que se comenzó en la década de los 30 del siglo XV, los primeros maestros están absolutamente dedicados a la construcción de la catedral. Cuando las obras han avanzado lo suficiente, y estamos hablando ya de una tercera generación de maestros, es decir, cuando estamos ya en la segunda mitad del siglo XV, las obras de la Catedral de Sevilla, que es una catedral, como ha dicho Antonio Caballos, extraordinariamente experimental, cuando ya están consolidadas, cuando se puede de alguna manera exportar ese modelo, entonces los mismos maestros de la Catedral de Sevilla, evidentemente casi con toda seguridad por iniciativa de la propia autoridad del arzobispado, ¿no?, inician un proceso de renovación, en algunos casos de sustitución, de las iglesias del arzobispado. Juan de Oces, casi con toda seguridad, porque por las fechas tiene que ser así, Juan de Oces, casi con toda seguridad, el primer tracista de la iglesia mayor de Carmona, de la iglesia prioral. Un proyecto que se haría probablemente a comienzos de la década de los 80 o a mediados de la década de los 80, y que iniciaría sus obras en esa misma década. No tenemos una fecha exacta del comienzo de las obras, pero sí sabemos documentalmente que a comienzo, en 1490, la obra está ya avanzada, incluso tiene ciertos problemas económicos, etcétera, con lo cual podemos perfectamente intuir que la obra ha empezado algunos años antes, como digo, en la década de los 80. Sería, por tanto, el maestro Juan de Oces el que inicia la obra de Carmona. Continuaría ya la misma sucesión de maestros que ha habido en Sevilla, es decir, Juan de Oces, Alonso Rodríguez. A Juan de Oces lo sustituye Alonso Rodríguez lo sustituye Diego de Riaño. Son los tres maestros que intervienen en la iglesia de Santa María. Ahora, a continuación y a lo largo de la conferencia, veremos un poco las diferencias y las características específicas de sus intervenciones. La Catedral de Sevilla fue un edificio extraordinariamente novedoso. Si hay algo en lo que se ponen de acuerdo todos los investigadores que han trabajado sobre la Catedral de Sevilla desde que tenemos noticia, es la ausencia de antecedentes. No existen modelos claros para esta iglesia. Es más, en nuestro grupo de investigación, que como ha dicho Antonio Caballos amablemente, estuvo unos años dedicado a la investigación sobre la catedral y publicó una obra al respecto, y tuvimos hicimos un especial hincapié en intentar buscar modelos y referencias para esta iglesia. No existen modelos claros, ¿no? Esto no es una cosa que nos deba de extrañar tampoco especialmente. Probablemente es una catedral que se produce en unas circunstancias, en unas latitudes muy alejadas de ciertos modelos, ¿no?, y con una serie de condiciones locales importantes, entre otras probablemente incluso el hecho de la condición de que se asienta encima de una mezquita, y probable que eso también esté condicionando bastante. Pero el caso, lo que nos interesa ahora mismo es que es una catedral que no tiene antecedentes claros. Como vemos ahí, de hecho, además, es una catedral que supuso una revolución en la ciudad. Fue una gran obra en piedra, cuando en Sevilla no se construía en piedra, entre otras cosas porque no hacía falta montar toda una infraestructura de abastecimiento de piedra a través del río, viniendo del puerto de Santa María. Es decir, tecnológicamente fue muy importante y por otra parte supuso un gran impacto de conocimientos técnicos, arquitectónicos, de estilo, etcétera, porque los maestros que intervinieron desde el principio, desde el maestro Isambarte, que fue el primero que la trazó, eran maestros los que dominaban el panorama arquitectónico en el ámbito nacional español, ¿no?
Los mejores arquitectos vinieron ahí y crearon una escuela, crearon un taller. La Catedral de Sevilla supuso una gran renovación de la práctica arquitectónica en la región y encabezó o originó de alguna manera un movimiento de una arquitectura de muy alta calidad que se extiende durante muchísimas décadas y como mínimo hasta finales del siglo XVI. Y probablemente sin el impulso que supuso la Catedral de Sevilla no sería concebible una explosión de calidad como la que tuvo lugar en la región en el Renacimiento, ya en la segunda mitad del XVI. Esta excepcionalidad, bueno, hay una imagen aquí de un poco de la superposición de la posible superposición de la catedral a la mezquita. La excepcionalidad tipológica de la catedral me interesa mucho subrayarla porque una de las cosas que más nos interesan cuando nos hemos acercado a Carmona, Carmona es de todo el ciclo catedralicio, de todas las iglesias que derivan de la Catedral de Sevilla, la que más directamente se puede relacionar con la catedral, la que es de alguna manera, la que tiene una conexión más directa, es la iglesia más grande, es la más importante, la única que tiene crucero, la única que tiene cimborrio y la que estilísticamente se desarrolla de una manera más directa. El hecho de que la Catedral de Sevilla sea una catedral con una estructura espacial inédita o en cualquier caso sin unos antecedentes claros, les voy a dar a continuación, o les voy a hacer una mención muy concreta en este sentido. Nos interesa porque hay una gran duda que desde el principio teníamos sobre la iglesia de Carmona. Es que la iglesia de Carmona no se termina como se empezó, sino que se cambió de proyecto a mitad de camino. Y por tanto la iglesia que vemos tiene una parte de la iglesia que proyectaron estos maestros que venían del taller catedralicio sevillano, que proyectó Juan de Oces, pero hay otra parte que ya pertenece a una época en la cual la Catedral de Sevilla está terminada y las obras en la Catedral de Sevilla, encabezadas por Diego de Riaño, se concentran en los espacios anexos, sacristía, sala capitular, etcétera, mientras que la iglesia de Carmona está a mitad de su recorrido constructivo. Y por tanto, esa segunda mitad de la iglesia, Diego de Riaño, en un magnífico arquitecto, como a continuación veremos, es decir, no es ninguna desgracia el hecho de que el proyecto se cambiara, porque el proyecto es, si cabe, mejor que el inicial, ¿no? Pero en cualquier caso lo que sí es verdad es que se produjo una transformación radical. Tan radical que de hecho no sabemos cómo era la primera iglesia. No sabemos cómo era la iglesia de Juan de Oces, o no sabíamos, porque una de las principales preocupaciones que hemos tenido en el grupo de investigación es precisamente de los objetivos, era tratar de descubrir o de elaborar una hipótesis suficientemente fundamentada sobre cómo podría haber sido esa iglesia. Entonces, y es la hipótesis con la que terminaré además la conferencia, es decir, está más o menos elaborada y fundamentada, aunque evidentemente todavía requiere de más comprobaciones, ¿no? Pero precisamente para llegar a ese punto necesito hacer hincapié sobre un tema. Eso que estamos viendo ahí a la izquierda, esa mitad izquierda de la imagen, es la cabecera de la Catedral de Sevilla. Estamos viendo, esta es la nave crucero, esta es la nave principal, la catedral lógicamente se extiende aquí hacia la derecha y esas letras, aunque ustedes no las puedan leer desde ahí, pone Capilla Mayor. Es decir, la Capilla Mayor de la Catedral de Sevilla era este módulo. De hecho, aquí está dibujado el altar. Era este módulo. Originalmente es una iglesia concebida en la primera mitad del siglo XV, no ha existido todavía ese gran desarrollo histórico que tuvieron inmediatamente a lo largo del siglo XV y a comienzos del siglo XVI, esos grandes retablos, como el magnífico retablo que tiene la iglesia de Carmona, no existía esa servidumbre y, por tanto, no existía a partir de la segunda mitad del XVI, prácticamente imposible concebir una iglesia que no tenga el altar mayor contra una pared sobre la que se pueda levantar. El que termina recto tiene su pedestalito recto, lo vemos aquí, baquetón recto y pedestal recto.
Esto podría ser simplemente una denotación de posición, pero hay un punto muy sensible en la iglesia que pasa absolutamente desapercibido, que son las esquinas del muro de fachada. Las esquinas del muro de fachada con las capillas, donde hay un cuarto de pilar, solamente un cuarto de su superficie. Es esto que está aquí. Y vemos que el arquitecto dispone un baquetón cilíndrico y un pedestal con proa, exactamente igual que aquí y por tanto exactamente igual que aquí. Sin embargo, en la parte inferior añade un elemento que tiene que ver con este. O sea, añade una pequeña parte recta con un volumen saliente. Pues de alguna manera, las esquinas de la iglesia son como hitos, como mojones que delimitan el espacio, y el arquitecto lo marca eso en su arquitectura. Dice cuáles son los límites del espacio y lo marca con una diferencia extraordinariamente sutil. Si seguimos ascendiendo, estamos en la altura de estos pilares, vemos que estos capiteles, esta cinta de capiteles, no es homogénea. Aquí está dibujada en mayor tamaño. Hay una parte que está decorada y hay una parte que no está decorada. Esto ya sucede en la Catedral de Sevilla, es un rasgo muy característico del gótico catedralicio. Cuando los baquetones que llegan a este pilar no terminan aquí, sino que se refieren a un nivel más alto, y por tanto este no es el nivel principal de imposta, el capitel queda sin decorar. Cuando el baquetón llega a un sitio del que arranca un arco, se decora el capitel. Y por tanto, no simplemente se está haciendo un capitel de remate, sino que se está utilizando el capitel para dejar signos espaciales de las distintas direcciones y de las prioridades que existen en el molduraje de la iglesia. Cuando llegamos arriba es un remate, realmente todo esto se expande ya en un arco y por tanto ponemos un capitel decorado completo. Pero en este caso además tenemos que darle continuidad a la línea que nos está diciendo cuál es la altura principal de toda la iglesia. Es decir, es una arquitectura que va con mucha sensibilidad dibujando las principales características del espacio. Aquí hay algo un poco más excepcional. Vemos que en el dibujo, en el arranque del arco, hay una especie de extraña contradicción. Hay, aquí lo vemos, un baquetón del pilar que podía perfectamente, de hecho es este, vamos, este mismo es este. Pero en vez de darle la vuelta al arco, se empeña en seguir para arriba, por alguna razón. Si le damos la vuelta al pilar, nos damos cuenta. Es lo que hacen estas tres fotografías. Este, por ejemplo, este arco es justo el que quedaría detrás, es decir, esta es la dirección transversal a la nave central. El que queda justo detrás, que no se ve en la fotografía, sería este. Aquí vemos cómo el nervio, como he dicho antes, tiene continuidad perfecta y coherente en el arco. Sin embargo, este, que es la ampliación de este, aquí el nervio sigue y el arco no. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está en que este arco no es único, sino que tiene otro arriba. Hay dos niveles de arco. Mientras que en el interior, hacia adentro, no hay dos niveles, hay solamente uno. Y entonces el pilar no se limita simplemente a abrirse en ese arco, sino que mantiene, digamos, la atención buscando el siguiente nivel. Como veis, hay permanentemente un juego de direcciones y de posiciones que está sirviendo al arquitecto para generar un sistema formal que caracteriza a la iglesia y que, insisto, es un sistema formal muy sutil, no es una cosa espectacular, no es una cosa, pero es muy sutil, pero yo pensamos que es de una extraordinaria sensibilidad, ¿no? Me he quedado sin batería en el móvil, así que no sé muy bien cómo vamos de tiempo. Tenía el móvil puesto aquí para mirar la hora. Hemos estado viendo la parte de los pies.
parte de la cabecera, en la parte de la cabecera, como ya hemos dicho, se produce un cambio sustancial. La frontera está claramente aquí. Es decir, esto está construido, sin embargo esta bóveda ya descansa, es coherente con todo esto y descansa sobre lo ya construido, ¿no? Las diferencias formales entre las dos mitades son evidentes. Podemos ver aquí un rigor geométrico perfectamente perceptible, perfectamente seguible, ¿no? Podemos ver perfectamente todas las líneas y, de hecho, la estructura formal de todo el pedestal responde realmente a la manera de dar final contra el suelo a cada una de las líneas, ¿no? Eso aquí no ha cambiado, sigue siendo exactamente así, y ahora lo vamos a ver en detalle, pero la complejidad del del pedestal no tiene nada que ver con esta. Es un pedestal enormemente complejo, está endiabladamente complejo, cabría decir. Y además el número de líneas se ha multiplicado, aquí esto es casi angelical, sencillito, frente a todo este universo de líneas que convergen todas en estos capiteles, ¿no? Aquí vemos la parte de los pies con esa estructura relativamente sencilla y la parte de la cabecera con esos pilares mucho más complejos, muchas más líneas. Lo que estamos teniendo, la diferencia es no ha cambiado el modelo arquitectónico, sigue siendo un ejercicio de líneas en el espacio. Lo que ha cambiado es el número de líneas y la complejidad de las líneas, que ahora es mucho mayor, ¿no? Bien, el hecho de que la cesura se produzca en el crucero es prácticamente evidente. De hecho, cuando uno entra en la iglesia, el crucero es asimétrico. Es decir, cuando uno entra en la iglesia, por lo que es la entrada habitual, que es la entrada del crucero, se encuentra la línea 4 de pilares a su derecha y la línea 5 de pilares a su izquierda. La línea 4 de pilares y la línea 5 no son iguales, ¿eh? Esta que vemos aquí es la línea 4 y esta que vemos aquí es la línea 5. En las dos líneas están enfrentadas dos épocas en ese crucero. La bóveda pertenece a esta época y eso lo vemos, esta bóveda aquí, eso lo vemos perfectamente en los detalles. Aquí vemos la línea 4 de pilares y aquí vemos la línea 5. Este nudo es este y es este en el dibujo. En esos nudos podemos ver cómo las líneas verticales tienen perfectamente continuidad en las líneas de la bóveda, como es lo que se espera. Sin embargo, si nos vamos a este nudo de aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que había previsto por debajo no le vale al arquitecto que hace lo que estaba por encima. ¿Qué es lo que hace? Un punto gordo que permite asentar todas las líneas y resolver un nudo que de otra manera no tendría resolución si no fuera tirando el pilar de aquí para abajo, ¿no? Por tanto, insisto, aquí se produce la cesura y de aquí para acá se produce toda la parte nueva, ¿no? Bien, antes hemos hecho un seguimiento del pilar de la parte antigua. La estructura espacial sigue siendo válida, o sea, la lógica sigue siendo la misma, pero ahora, como digo, el pilar es muy complejo, el pilar es de una enorme complejidad. Para hacer este dibujo es imposible de hacerlo si no se comprende cómo está hecho ese pilar. No se puede dibujar, se pierde uno entre las líneas y el bosque de líneas que hay ahí, ¿no? Hay un montón de baquetones que suben, bajan, no hay dos baquetones que tengan el mismo nivel, van bajando de arriba abajo continuamente, ¿no? Sin embargo, hay una lógica que se puede perfectamente descubrir. Primero tenemos, en este caso, los nervios de las direcciones principales. Vemos aquí uno de frente y veríamos aquí uno de perfil y aquí veríamos el otro de perfil. Los 4 nervios principales. El baquetón viene de arriba, o como queramos decirlo, tiene una pequeña basa que descansa en un cilindro que a su vez descansa en una forma prismática que a su vez descansa en un cilindro. Es decir, hay una forma telescópica. Podemos empezar de abajo arriba. Tenemos un cilindro grande. En ese cilindro, imaginaos el cilindro en planta, es un círculo. Yo inscribo un polígono
y ese polígono lo convierto en prisma. Ya he hecho la transición del cilindro al prisma. Arriba, dentro del prisma, meto un círculo más chiquitito y ya he hecho la transición del prisma al cilindro. Esa estructura que hemos denominado telescópica es la base de toda la composición. Tiene un detalle especialmente interesante y que lo hace especialmente bonito. Cuando termina el cilindro, que está aquí dibujado en azul, y empieza el prisma, que empieza en esta línea, el cilindro no termina del todo, sino que tiene dos anillos de recuerdo hacia arriba, que abrazan la estructura del prisma, este anillo y este anillo. Ya ha empezado el prisma, pero el prisma tiene dos anillos de recuerdo. Cuando el prisma termina, empieza el cilindro, pero el prisma no termina del todo. También hay, con la misma forma del prisma, hay otros dos anillos que abrazan ahora al cilindro más pequeño. Son estas formas de aquí. No estamos viendo exactamente el mismo ángulo del pedestal, ¿no? Pero esto sería este prisma, pero vamos, lo vemos en cualquiera de los chicos. Tenemos aquí el prisma y estos son los dos anillos de recuerdo que parecen como unas puntitas, pero no son puntitas, es la misma planta, el mismo dibujo del cilindro, del prisma, perdón, pero haciendo de anillo sobre el cilindro y por tanto solamente asoman las puntas, ¿no? Bien, ese sería el nervio principal. Ahora tenemos un baquetón secundario cualquiera. Tenemos una estructura muy similar, pero un poquito más sencilla, porque tenemos este baquetón, tenemos el pedestal, el cilindro, el prisma y el otro cilindro hasta aquí. Pero ahora se produce una agrupación. Todo un cuarto del pilar, que son un grupo de 5 baquetones, hay uno que no se ve por la proyección, cada uno con su altura, tienen a su vez dos abrazaderas y terminan en un cilindro que está metido ahí. Y a su vez, toda la estructura tiene un gran cilindro de base con dos abrazaderas. Es decir, la misma lógica telescópica está sirviendo para cada elemento individual y para el elemento de conjunto. Esa es una lógica que se puede seguir perfectamente y cuando uno la descubre se puede orientar como un mapa en ese universo de formas que tenemos ahí, ¿no? Es más, este es el pedestal completo. Arriba, los baquetones que están agrupados abajo por un cuarto de cilindro, arriba también tienen una forma que de alguna manera los ata y recuerda que eso es un haz de baquetones, ¿no? Pero hay una novedad importante en la cabecera. La arquitectura cambia continuamente. Es decir, este es el pilar del crucero. Si nos movemos hacia la capilla mayor, la arquitectura va cambiando. Es decir, la distancia al lugar sagrado no resulta indiferente. El pilar ahora es más pequeño, pero se produce una novedad. Aquí vemos perfectamente cómo en el pilar del crucero se marcan las 4 direcciones y hay 4 agrupaciones angulares. Sin embargo, en el siguiente pilar solamente está marcada la dirección principal de la iglesia y la transversal de la nave lateral. Pero todo el frente de la iglesia está agrupado en un único batillo. Y la jerarquía del nervio principal ha desaparecido. Eso provoca lo que a mi juicio es una cosa muy bonita, y es que realmente lo que se va buscando, y creo que lo va buscando Siloe, por razones que sería un poco largo explicar, pero de su propia experiencia profesional, está por ahí los Jerónimos de Lisboa y digo poco más, pero se va buscando realmente esa imagen en la cual el pilar se abre arriba como una especie de paraguas perfectamente homogéneo en todo el abovedamiento, ¿no? Aquí lo vemos, esa imagen que es la que se va buscando y que solamente se produce en este módulo. No se produce, es decir, una arquitectura que no se copia a sí misma, no repite sistemáticamente lo que está haciendo, sino que va adaptándose y va buscando un lugar singular, un lugar especial para manifestarse, ¿no? Y en ese caso es este módulo, que es el módulo que antecede al altar mayor, que tiene también una característica en las bóvedas, y es que es la única bóveda de toda esta serie que no marca con los espinazos las direcciones principales. También la dirección principal se desdobla, se desdibuja, creo que en relación con esta forma de fusionarse, ¿no?
Bueno, las bóvedas van variando de una manera, ya tengo que ir terminando la charla. No me gustaría terminar, y estas son las últimas 4 diapositivas, sin contar brevemente y sin extenderme demasiado porque el tema es complejo, la hipótesis sobre la reconstrucción del posible proyecto original de la iglesia de Santa María. Volvemos de nuevo a las naves de los pies, a los 3 primeros tramos, y se da el levantamiento minucioso del pilar, donde podemos asegurar perfectamente que es así. Nos permite ver cómo este pilar, esta esquina, que es este pilar no sigue este modelo, sino que es la traslación de este modelo aquí. Eso nos permite reconstruir geométricamente un posible abovedamiento y unos posibles límites del crucero que no son los que se corresponden con la iglesia finalmente construida. Estos son detalles de esos elementos que no vamos a ver, pero aquí sí vemos cómo además hay una anomalía en el nervio que va buscando precisamente el baquetón en una posición que no es la que tiene habitualmente, y además esto se está produciendo simétricamente, es decir, en el otro lado de la iglesia se está produciendo igual, no es una casualidad, no es un error, es una cosa perfectamente intencionada porque se está repitiendo simétricamente a los 2 lados de la iglesia. De aquí podemos deducir cómo cada uno de estos nervios tiene una misión concreta y podemos deducir perfectamente cómo podía ser la bóveda original, y el crucero probablemente tendría una extensión un poco mayor, no habría una alineación de la pared. Esto es algo que ocurre en la Catedral de Sevilla, con lo cual el modelo está claro y por tanto... Y el dato definitivo es un dato estructural. Esto es una sección normal por los pies. Como sabéis, la arquitectura gótica, cuando tiene diferentes alturas, utiliza un sistema estructural de esta línea y de esta línea para arriba es algo que está detrás. No nos confundamos, lo que importa el primer plano es este. Hay una diferencia de color en la línea, pero no se aprecia en la imagen. La diferencia de altura se absorbe, esta bóveda empuja lateralmente y lo que se producen son unos arbotantes y unos estribos verticales que producen esa imagen tan característica del gótico. Esto obedece a una lógica transversal, es decir, aquí hay una fuerza transversal a la iglesia, por tanto yo lo que necesito aquí es un trozo de pared que me absorba el empuje en la dirección transversal de la iglesia, que es la dirección que tienen los estribos. Bien, esta disposición estructural es importante comprenderla para comprender la anomalía de este estribo diagonal. Este estribo diagonal está en el callejón del cementerio, en el antiguo callejón del cementerio, callejón de San Antón, ¿no? Ahora, este sería el primitivo sagrario, hoy capilla de la patrona, ¿no? Y esta sería la cabecera mayor, la capilla mayor de la iglesia. Este estribo está puesto aquí diagonalmente. Y además vemos, estas son las fotografías, como ese estribo diagonal está corregido en la tercera planta. Aquí lo vemos. Porque el empuje de esa bóveda alta evidentemente no estaba previsto cuando se pensó ese estribo. ¿Qué implica que este estribo sea diagonal? Es un tema estructural que no puedo explicar con demasiado detalle, pero implica una cosa absolutamente segura. Esta bóveda que estoy señalando con el puntero tenía la misma altura que esta, originalmente, porque si tuviera más altura este estribo hubiera sido así y aquí habría habido un arbotante, como de hecho pone el arquitecto después cuando lo necesita. Por tanto, en el proyecto original, casi con toda seguridad, esta bóveda tenía la misma altura que esta y la misma altura que esta, y por tanto no necesito arbotantes arriba y puedo poner un estribo diagonal en la esquina. Sabemos documentalmente que esta capilla mayor se hace ocupando la vía pública con una cesión que le hace el ayuntamiento, que además genera un pleito que es el que nos permite conocer documentalmente esa situación. Es un pleito que se desarrolla en 1551 y donde dan fe los albañiles y maestros mayores de la ciudad cuando tuvieron lugar los hechos. Por tanto, sabemos perfectamente que esto es una ampliación de la iglesia. Por tanto, si esta era la esquina final, la iglesia giraba aquí y estas bóvedas giraban con la misma altura. Bien, eso es lo que nos permite tanto la disposición del crucero como esta idea de la cabecera, la que nos permite disponer esta planta hipotética del primer proyecto de Santa María de Carmona, donde
Los 3 primeros tramos de la iglesia son exactamente los que vemos. El crucero tendría una disposición que se levantaría sobre estos pilares dispuestos simétricamente y con unas bóvedas más sencillas, y una cabecera donde estas bóvedas son un corredor perimetral. Claro, ¿dónde está la capilla mayor? Aquí. Es que no, no hay otra opción. No hay otra opción. Y claro, esa capilla mayor tenemos que volver al plano de Vidaurreta, es esta. Si nosotros cogemos el proyecto de Sevilla y en vez de hacerlo de 5 naves, porque es una catedral, lo hacemos de 3, esta nave girará detrás de la capilla mayor y la capilla mayor estará aquí delante del crucero. Por tanto, con esos presupuestos y con ese razonamiento y con esta imagen de la catedral de Sevilla, que sí es una iglesia que se terminó absolutamente hasta sus últimas consecuencias, pero que nos evoca una imagen que en Carmona seguro que la hubo, pero desapareció por una reforma barroca de todas las cubiertas, probablemente producido, no hemos hablado de eso, pero hay muchas cosas que no hemos podido, lógicamente, hablar con detenimiento, producido por un terremoto, desaparecieron todas las cresterías, todos los remates de la iglesia, y lo que hoy vemos como perfil de la iglesia es un perfil concebido en el barroco, incluso la moldura, perdón, la cornisa de remate es barroca, y por tanto, con esta imagen, y sin ánimo de hacer una recreación absolutamente literal, podíamos perfectamente dibujar en planta y en sección la posible iglesia original de Carmona, que es una iglesia con una estructura espacial también, como la Catedral de Sevilla, extraordinariamente innovadora. Es decir, no existe en este momento histórico una iglesia con esta estructura, o sea, con esta capilla mayor, con el coro aquí y con una deambulatorio alrededor. Sin embargo, sí existen iglesias después. Por ejemplo, una muy importante, la Catedral de Jaén. La Catedral de Jaén tiene esta misma estructura espacial. Es bastante significativo que una innovación estructural, espacial, se proyecte hacia el futuro, incluso más allá de los cambios de estilos y de los cambios de época. La iglesia de Carmona es como la esencia, el perfume de la iglesia catedral de Sevilla. Y nada más, con esto. Este aplauso, Antonio, manifiesta el agradecimiento de la gente de Carmona por tu entusiasmo y tu trabajo, que es el tuyo y el de tu equipo también, que me está permitiendo desentrañar los misterios de la iglesia prioral de Santa María de Carmona, y que entiendo que a todos ustedes pues le hará visitarla con mayor respeto y mayor interés también por conocer lo que tengáis que decirnos en esas conferencias que prepararemos un momento. Es tarde, creo que no ha lugar esta noche ya pues a planteamientos de ninguna cuestión, de interrogantes, de preguntas, etcétera, que dejaremos para ese otro momento. Solamente me queda despedirme a ustedes esta primera fase de nuestras conferencias magistrales, deseando que tengan ustedes una feliz Navidad y una buena entrada de año, y les emplazo aquí, es de rigor, por lo tanto, siguiendo la tónica habitual, anunciarles la próxima conferencia, que será ya el día 14, jueves también, 14 de enero del año próximo, ya recién inaugurado 2016, y nos hablará, pues, y quiero hacer hincapié en ello, pues una de las investigadoras más importantes en un tema tan puntero como es el de la tecnología electrónica, no únicamente de España, sino de todo el mundo. Estamos hablando de una jovencísima investigadora que a la par es una de las directoras del parque tecnológico, el parque aeronáutico de Sevilla, es una de las más punteras investigadoras y a la par joven
y prestigiosísima empresaria que ha merecido el último Premio Nacional de Investigación y de Innovación Tecnológica entregado hace poca fecha por Su Majestad el Rey. Ella tratará de un tema tan importante para todos y bueno, pues para proyectarnos cuál es el futuro y para intentar explicar pues acontecimientos pasados como es la necesidad de las nuevas tecnologías en la seguridad aérea, para que ustedes entiendan en qué medida tenemos que estar seguros y tranquilos cuando subamos en un avión. Nada más, muchísimas gracias a todos ustedes, muchísimas gracias Antonio por tu intervención, feliz Navidad y hasta la próxima conferencia.